Cobertura especial con Celimar Adames desde la 20ª Conferencia Científica Anual junto al 4º Simposio de Centros de Investigación en Instituciones Minoritarias sobre Disparidades en la Salud. Llega a ustedes con el endoso educativo del Ponce Research Institute y Ponce Health Sciences University. El cáncer de próstata continúa siendo una de las principales condiciones oncológicas que afecta a la salud masculina en Puerto Rico. Sin embargo, existen disparidades en acceso a diagnóstico, tratamiento y resultados de salud que siguen impactando a muchos pacientes. Conversamos sobre los factores que podrían influir en estas diferencias y la importancia de la investigación científica para comprender mejor esta realidad en nuestra población junto al Dr. Jaime Mata, profesor e investigador principal del estudio de cáncer de próstata Apolo 3B en Ponce Health Sciences University. Bueno, y ahora estamos en compañía del doctor Jaime Mata para otra interesante conversación. Ahora vamos a hablar de cáncer de próstata, de las investigaciones que se han realizado y en particular de las desigualdades que encontramos en la población. Así que vamos directamente en esta interesante conversación con el doctor. Gracias por acompañarnos, doctor, y por ofrecernos un poco de todo ese conocimiento que usted tiene sobre el cáncer de próstata, que sabemos que es uno de los que, ¿verdad?, más impacta a la población, y que quisiera saber precisamente con qué frecuencia encontramos este tipo de cáncer en Puerto Rico y si representa un problema de salud pública en su opinión. Muchas gracias y gracias por la invitación y muy buenos días a toda la audiencia que está con nosotros hoy. Esa es una pregunta bien profunda. El cáncer de próstata en Puerto Rico, de acuerdo a datos del Registro de Cáncer de Puerto Rico, los últimos datos del 2022 en hombres es un 18% más o menos de la mortalidad y 38-39% de la incidencia en cánceres en hombres, o sea que es alta. Básicamente, si vemos esto en el contexto nacional de Puerto Rico versus Estados Unidos, en Estados Unidos lo que llaman el riesgo de vida de cáncer de próstata es 1 en 8 hombres se espera que le dé el cáncer. En Puerto Rico tenemos una incidencia, una expectativa más alta, o sea que hay 1 en 6 hombres se espera que le dé el cáncer de próstata. Eso es muchísimo. Y entonces esto representa un problema de salud pública. Es un problema de salud pública porque básicamente está desatendido. Básicamente se atiende de una manera individual y los médicos hacen sus gestiones, pero no tenemos un programa unificado a nivel de isla para estudiar este problema. Y el cáncer de próstata también lo consideramos como una sola entidad homogénea y realmente son varios cánceres dentro de uno. Está el cáncer de próstata indolente o vago, gracias a Dios, y ese es un cáncer que tiene una sobrevida el paciente de casi 100% a 5 años. Sin embargo, cuando el cáncer se disemina, lo que llaman metástasis, sale de la próstata, pues la sobrevida baja significativamente. En 5 años puede estar en un 35%. Y ese le llamamos el cáncer de próstata letal agresivo, que no es el más común, pero sí lo tenemos bastante rampante en la isla. Le iba a preguntar con qué frecuencia ocurre esto, ¿verdad? Que se transforma, ese cáncer se convierte en uno agresivo. No tenemos datos sólidos de nada. Hemos hecho estudios, yo trabajo y colaboro con muchos urólogos. Hace un mes me reuní con un urólogo que ha visto esto por 40, 50 años, el doctor William Román Padre en Mayagüez, y me ha informado, ¿verdad?, una observación de cómo él ve cada vez más y más cáncer de próstata agresivo, que cuando él empezó era más indolente. ¿Ves? Era menos. En Estados Unidos, básicamente más o menos un 20% de los cánceres son agresivos y 80% indolentes. Mi percepción es que aquí esto es más alto.
Pero esto es su percepción y esa conversación, ¿verdad? Con data un poco anecdotal que usted me dice que habló con este médico, con el otro. ¿No hay, por ejemplo, en el registro de cáncer, alguna forma de tener toda esa data unificada y de conocer con precisión cómo se está comportando esta condición, esta enfermedad en Puerto Rico? El registro de cáncer ha hecho un excelente trabajo en llevar la epidemiología del cáncer de próstata por municipio, por incidencia, por mortalidad, y no solamente próstata, todos los cánceres. Ha hecho un excelente trabajo. Ahora, el desglose de indolente agresivo yo todavía no lo he encontrado. Por ejemplo, para darle un ejemplo, que esto ya es más sólido, de datos no publicados, de un urólogo con quien yo colaboro, él me dio una base de datos de los últimos 2 años de sus pacientes y eran 162 pacientes y 75 de 162 eran agresivos. Eso es preocupante. Uh-huh. Factores, ¿verdad? Factores de riesgo. ¿Qué cosas están viendo que a los pacientes que tienen ese tipo indolente primero, ¿no? Sí. Y se transforma en el otro? Eso es lo que ocurre. Sí. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuáles son ¿verdad? ¿Qué está haciendo esa persona que provoca que esto ocurra? Wow, eso es una pregunta bien profunda. Vamos a empezar por el riesgo de cánceres en general, excepto los pediátricos, por supuesto. El riesgo número 1 es edad. Mientras más viejitos nos ponemos, más aumenta el riesgo. Sin duda hay genética envuelta. Hay familias donde hay un pedigrí familiar que aumenta el riesgo de tener cualquier tipo de cáncer, ¿verdad? Eso está probado y hay genes que están envueltos en esa genética y ya se han identificado mucho. Estilos de vida. El estilo de vida es bien importante. Yo creo que hay factores de riesgo, contrario a la genética, que la gente lo toma como algo fatalista. Hay factores de riesgo de estilos de vida que se pueden modificar. Por ejemplo, para ser más específico, el síndrome metabólico en Puerto Rico, que es tan prevalente, pues básicamente que está compuesto de 5 variables. No voy a entrar en eso, pero tenemos un problema de obesidad, de diabetes. Son factores que están dentro del síndrome metabólico. Y ya hay publicaciones como la doctora Lourdes Guerrio Rivera del Hospital de Veteranos, que publicó un estudio importantísimo donde se demuestra que el síndrome metabólico hace que el cáncer de indolente se convierta en uno agresivo, aumenta las probabilidades estadísticas. Eso es bastante impresionante porque sabemos que el síndrome metabólico incide en muchas condiciones, ¿verdad? Hemos escuchado repetidamente esa frase y esos factores que son vitales para, bueno, como ya usted dice, evitar que una dolencia se convierta en algo grave o serio o mortal, pero incluso para conservar la salud en general, ¿verdad? Es tan importante. Explícanos un poco si hay diferencia, ¿verdad?, entre la supervivencia de una persona que tiene una detección temprana versus una persona que recibe un tratamiento. Sí, esa es la clave. Primero la prevención, ¿verdad? Pero la detección temprana en casi todos los cánceres básicamente hace a veces la diferencia entre un éxito o básicamente que el paciente pueda morir, ¿verdad? El cáncer de próstata no es una excepción. Mientras más temprano se detecta, y de hecho hay cánceres de próstata indolentes que se detectan temprano y no se tratan, simplemente se mantienen bajo observación. Ahora, cuando ya el cáncer es avanzado, pues obviamente requiere una terapia más agresiva e inmediata, dependiendo del estadio, ¿verdad? Se me olvidó mencionarle que aparte de esos factores que mencioné, está el acceso a salud, básicamente a médicos, la cobertura de un plan médico, acceso a urólogos, todo eso son factores, a veces transportación. Yo he trabajado en comunidades donde 6 o 8 meses para conseguir una cita con un urólogo y después no tienen transportación. He trabajado en 3 comunidades que enfrentan ese problema. Así es que es bien... Muchos otros factores que inciden, sí, ¿no? Aparte del asunto genético, sí, que usted menciona. Y no le he mencionado también un factor que no está
demostrado claramente, pero hemos tenido mucha contaminación en Puerto Rico. Está la industria petroquímica en Guayanilla, Peñuelas, en Yabucoa. Hemos tenido agente naranja en Puerto Rico. Se tiró en los años 50 o 60. Sí, mucha gente no conoce de eso, pero sí. Era un herbicida que se usó en Vietnam. Se probó en Puerto Rico. Se probó en Puerto Rico en 7 municipios. Y esos son hipótesis que hay que estudiar. No tenemos datos de la contaminación química. Pero hay que tomarlo en consideración. Sí, hay que tomarlo en consideración. Doctor, háblenos del modelo Iceberg que usted ha utilizado para evaluar estas disparidades de las que me habla. Pues el modelo Iceberg es un modelo, pues el iceberg sabemos que más o menos un 10% del iceberg está por encima de la superficie y un 90% más o menos está debajo, ¿verdad? Entonces, la parte de arriba de ese modelo, pues son las cosas más obvias de las disparidades como la incidencia y la mortalidad, eso lo sabemos. También tenemos una genética, eso está en la parte de arriba del iceberg. Eso es lo evidente. Lo evidente, nosotros somos una población admixta compuesta de europeos, africanos y los taínos. Y mientras más genética africana tenemos, pues aumenta más el riesgo de cáncer de próstata. Eso se probó hace muchos años en Estados Unidos y no creo que somos una excepción. Debajo, pues están los factores más no tan obvios como acceso a cuidados médicos, el síndrome metabólico, la contaminación que hemos tenido por agente naranja y otros factores que son cosas que hay que considerar y que son cosas más complejas, transportación. Doctor, no quiero que concluyamos sin que me hable del estudio Apolo 3B. Ok, el estudio Apolo 3B es un estudio del Ponce Research Institute y el Murtha Cancer Center el Murtha Cancer Center es el centro de cáncer del Walter Reed Hospital en Bethesda, Washington. Es el único centro de excelencia del Departamento de Guerra. Y empezamos ese estudio en septiembre 15. Nuestra meta es reclutar tumores y sangre de 200 pacientes de cáncer de próstata. Se le van a hacer unos estudios genómicos y proteómicos bien sofisticados a las muestras de esos pacientes. Es un estudio de avanzada. Una de las cosas que tenemos en Puerto Rico, una de las lagunas grandes en cáncer de próstata y en todos los cánceres, es que no tenemos casi datos. No hay muchos estudios científicos y eso nos va a proveer a largo plazo unos estudios y una exposición a nivel nacional bien grande, porque pues tenemos que considerar no solamente los afroamericanos y los blancos, sino los hispanos. Los hispanos, claro. Y nosotros somos hispanos. Y este estudio se va a hacer con pacientes ya diagnosticados. Ya diagnosticados. Y de ahí van a obtener toda esa información vital para la investigación, ¿verdad? Correcto. Se va a obtener información, lo que llamamos proteogenómica de proteínas y genes, y también vamos a usar la inteligencia artificial para estudiar los tumores de esos pacientes, las patologías, para ver si con inteligencia artificial podemos diagnosticar qué tumores tienen la probabilidad de convertirse en tumores agresivos. Así avanza la medicina y la investigación es tan importante, doctor. Le damos muchísimas gracias por compartir toda esa información con nosotros. Y bueno, hay que apreciar, ¿verdad?, lo que hacen los investigadores, porque de ahí dependen las terapias del futuro y las curas del futuro, si Dios así lo permite. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Y vamos a hacer una pausita. Regresamos enseguidita con más. Cobertura especial con Celimar Adames desde la 20ª Conferencia Científica Anual junto al 4º Simposio de Centros de Investigación en Instituciones Minoritarias sobre Disparidades en la Salud. Llega a ustedes con el endoso educativo del Ponce Research Institute y Ponce Health Sciences University. En los últimos años, el manejo del cáncer de próstata ha cambiado significativamente gracias a nuevos tratamientos hormonales, inteligencia artificial y tecnologías avanzadas de diagnóstico que están transformando el manejo del cáncer de próstata y permitiendo desarrollar estrategias más precisas y personalizadas para los pacientes.
Cobertura especial desde la 20ª Conferencia Científica Anual junto al 4º Simposio de Centros de Investigación en Instituciones Minoritarias sobre Disparidades en la Salud. Regresamos en breve.